Así están las calles de La Habana, Cuba, cuando la vida sigue dura. Te invito a que te montes conmigo en este taxi y hagamos juntos todo un recorrido desde mi municipio San Miguel del Padrón hasta el centro de la ciudad. No te preocupes por pagarlo, que hoy va por mí. Ahora mismo a nuestra derecha nos encontramos con uno de los tantos despertares en el día a día del cubano. Esto, por si no lo saben, es una cola para la farmacia, donde a pesar de que no exista la cantidad necesaria de medicamentos, son muchos los cubanos que se despiertan desde horarios bien tempranos, principalmente personas de la tercera edad o personas que necesitan medicamentos regulados para ver si alcanzan algo. Y a tan solo una cuadra pueden observar cómo continúan las colas. Aquí encontramos una bien extensa para las personas que necesitan combustibles para sus autos, seguida de otra para sacar dinero en el cajero de los bancos metropolitanos. Ahora mismo estamos recorriendo por la zona más icónica de San Miguel del Padrón, según yo, que no es otra que la Virgen del Camino. Te aclaro que estamos dentro de un Chevrolet del año 52. Entonces, si se come un bache, puede ser que la imagen se mueva un poco. Si hace un cambio de velocidad, la imagen puede ir un poco apresurada, pero espero que hayas entendido bien la dinámica de este video. Así, dejando atrás la mismísima carretera central, nos vamos introduciendo en lo que se conoce como la Vía Blanca. Y a través de la avenida del puerto podemos ver a lo lejos la estación ferroviaria aledaña de La Cubre, que junto con la estación central conforman el centro de la red ferroviaria de transporte público del país, de donde parten todos los trenes de larga distancia desde la capital, que también cuentan con destinos suburbanos. Atravesando por un pedazo de lo que se conoce como la antigua muralla de La Habana, nos vamos introduciendo en una avenida con una historia muy peculiar y curiosa que pronto van a saber el porqué, que es la avenida Bélgica. Esta, también conocida como avenida de las Misiones, es una de las arterias de La Habana Vieja, en la zona más antigua de La Habana, donde vamos a observar cómo desde 1918 la unión de la calle Monserrate y su continuación, que es por donde estamos pasando ahora mismo, la calle Ejido, reciben este nombre. Antes de continuar con la historia de esta avenida, quiero detenerme para que aprecien este edificio en demolición que pudimos captar en cámara. El mismo, como ven, además de lo muy deteriorado que se encontraba, como muchos edificios que te puedes encontrar alrededor de toda la ciudad, también seguro, según yo, fue golpeado por el pasado huracán Ian. Y ahora les estoy compartiendo las calles donde muchos cubanos se paran a esperar su transporte ferroviario cerca de la estación central. Algo que me tomó por sorpresa y me impresionó muchísimo la gran cantidad de personas que se encontraban en esta zona. Con esto quiero comentarles y reafirmarles lo complicado y colapsado que está el transporte interprovincial de forma general actualmente. Y es que ya hasta la aplicación móvil Viajando, que es la que uno utilizaba desde la comodidad de su casa para sacar pasajes, es una total odisea, ya que en la misma, en la mayoría de las veces, no puedes encontrar ni pasaje. Y con esta aplicación déjenme decirles que fue con la que yo viajé Holguín. Si no han visto esos videos, se los voy a estar enlazando en una tarjeta de información y ahí abajo en la descripción. Ahora sí, retomemos la historia. Como les mencioné, vamos en la segunda parte de esta unión que conforma la avenida Bélgica, que es la calle Ejido. Esta se llamó así desde la calle Lamparilla, siguiendo por Bernaza, que no tenía la manzana de casas, que correspondía a la calle de Monserrate, y seguía hasta terminar en la de Desamparados. Pasa frente a la estación de ferrocarriles de La Habana y termina cerca del litoral. Estuvo ocupada por la muralla y sus puertas de tierra, del arsenal y puerta cerrada, donde allí comenzaban los ejidos de la ciudad. Por disposición del ayuntamiento tuvieron en este lugar su residencia muchos de los cabildos de la nación de los esclavos africanos. Y si tendría que mencionar alguna edificación importante que hay en esta segunda parte de la avenida Bélgica, es el Palacio de las Ursulinas.
Por otra parte, se le llamó de Monserrate porque en la plazuela de las puertas de este nombre existía la ermita o iglesia de Monserrate, fundada según José María de la Torre en 1695, destruida en 1836 y reedificada en 1844. El terreno donde se edificó esta iglesia era una estancia y tejar de la familia de los Sigleres. Ya esta parte en específico de la avenida Bélgica ustedes la conocen muy bien porque aquí se encuentran edificaciones importantes como es el caso de Bar Floridita, donde Ernest Hemingway iba a degustar el mejor de adquirir el mundo. También en ella se levanta el que para muchos es el máximo exponente del Art Deco en La Habana, el edificio Bacardi, así como el moderno Gran Hotel Manzana Kempinski, la plazuela de Alvear y el olvidado Cine Actualidades. Entonces, esta calle tiene tres nombres, de cierta forma sí, pero de cierta forma no, ya que como dijimos en el pasado año 1918, se acordó darle el nombre de Avenida Bélgica a la unión de estas dos calles. Sin embargo, popularmente se le sigue identificando por sus tramos originales, Monserrate 1 y Ejido El Loto. Siguiendo por la avenida Bélgica, atravesamos por una de las calles que, según yo y en mi criterio personal, viene siendo una de las más turísticas de La Habana Vieja, que es la calle Chacón, debido a los diferentes lugares que se encuentran en sus alrededores. Si me preguntan el origen de su nombre, esta se llamó así por don Laureano Chacón Torres, regidor habanero en 1762 y vivió en la calle Cuba, esquina a Tejadillo. Así es como vamos con la calle Aguiar. Esta se le llamó así por don Luis José Aguiar, regidor fiel ejecutor que se distinguió en el sitio de La Habana y vivía en dicha calle. Entre otros nombres por los que se conoció, vamos a observar cómo la cuadra entre la de Muralla y Teniente Rey se llamó de la Carnicería, porque hasta 1812 estuvo en ella la Carnicería del Rey, que es la segunda casa a la derecha entrando por la calle de Teniente Rey. La esquina de la Amargura se llamó de los Terceros, por la capilla de la Tercera Orden de San Agustín, y la esquina a la calle de O'Reilly se le llamaba Antecristo. Es en estas calles tan habaneras de La Habana Vieja, valga la redundancia, donde te vas a encontrar el día a día y la vida cotidiana del cubano. Desde el vecino que se encuentra en la parte de afuera de su casa viendo los carros y a las personas pasar, como mismo también te puedes encontrar al cubano que se encuentra en las esquinas con su pequeña tarima llena de productos tratando de ganarse la vida, o los cubanos que vienen regresando de su trabajo. Y también te muestro una calle por la que pasamos muy rápido, que es la calle Cuarteles, que forma parte del barrio de Jesús María. Esta comprende 3 cuadras, la última que corresponde a la plazuela del Ángel y costado de la iglesia de Santo Ángel Custodio, que presenta una pendiente muy pronunciada. Por otra parte, el origen de su nombre dicen que se debe a los cuarteles de San Telmo y de la artillería. Algo que también me gustaría puntualizar en este video, y ustedes me han preguntado mucho, es el tema del valor del dólar. Ha sido una completa locura todo lo que ha variado en estos días, y si están desactualizados con el tema, les comento. Hace unas semanas atrás, el dólar por lo general y el euro por ende alcanzaron un valor histórico de unos 200 pesos cubanos en el mercado informal. Ya recientemente ese valor fue bajando relativamente, pero muchos cubanos, incluyéndome e incluso muchas personas alrededor del mundo, se estaban preguntando cuál es la causa concreta que haya conllevado a la caída del valor del dólar en mercado informal. Según los sitios y artículos oficiales y verificados que estaba leyendo para la investigación de este video, una causa principal que se dice por lo cual esto sucedió es debido a la alta demanda de compra y venta de estas divisas. Pero si ustedes conocen otra causa o tienen una opinión diferente, los invito a que comenten todo lo que creen ahí abajo en los comentarios. El turismo está escaso aquí. Vamos a saludar.
están vacíos. Así, a un museo. Se llama La Aduana. Es la aduana. Sí, lo único así que te puedo, ¿sabes? Como que aplaudir es que está muy bien ubicado, pues está al lado de la lanchita de regla. Súper bien ubicado. Ya casi al bajarnos del taxi terminamos nuestro recorrido en otra de las avenidas más importantes y reconocidas de esta zona de La Habana Vieja, que es la Avenida del Puerto. Sus distintos tramos reciben varios nombres como Desamparados, San Pedro y Carlos Manuel de Céspedes. Este último es el tramo comprendido entre la Capitanía del Puerto y el Castillo de la Punta. Esta es una extensa vía situada en el borde occidental de la Bahía de La Habana. En un primer momento se le llamó Avenida del Golfo. Y vamos a observar cómo las primeras labores constructivas de la avenida o malecón a la entrada del puerto habanero se iniciaron el 11 de mayo de 1927. Que de hecho, esta avenida del puerto en específico, aparte de su gran historia, tiene muchas edificaciones las cuales podríamos cubrir en un video entero. Así que si les parece bien la idea de recorrer toda la avenida del puerto, déjenme sus opiniones ahí abajo en los comentarios. De esta manera damos por concluido nuestro recorrido en Almendrón, así que ya bájate del taxi. Gracias una vez más por estar aquí viendo el video hasta el final. Como siempre me apoyas mucho compartiendo el video con un amigo, dándole like y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. No sé qué estás esperando. Como saben, estamos nuevamente en super fin de semana, así que nos volveremos a ver mañana con un nuevo video que sé les va a encantar. Ahora sí, me despido de ustedes recordándoles que no soy de Costa Rica ni nunca he ido a Costa Rica, pero hasta entonces, pura vida.